En todo caso, la última clase estábamos viendo el tema del Estado boliviano, cómo era el tema de su composición, cómo está organizada y pues muy aparte de ella, es importante que el tema de un Estado tenga esta constitución política y pues es como una carta magna, ¿ya? Y es importante porque en la anterior clase habíamos mencionado algunos artículos que estaban escritos dentro de la misma constitución. Ya, entonces, de manera sencilla, vamos a ver este tema de la Constitución, que es un resultado también por parte de la administración de lo que es del Estado, de esta administración de parte del gobierno, esa administración pública en sí, que nos hace referencia a ese conjunto de actividades. Ya, entonces ellos tienen que asegurarse de que tienen que hacer cumplir las leyes, de que las que se están estableciendo dentro del país y que obviamente sea en beneficio de las mismas personas, de los mismos ciudadanos. Ya, o sea, de esta manera también tienen que manejar los recursos, los bienes, con el fin de que fomenten el incremento de los intereses públicos y de esta manera puedan organizar y mantener y a su vez desarrollar esos servicios. Ya, o sea, que sea necesario para satisfacer esos requerimientos vitales que quiere la población. Ya, entonces, esta constitución prácticamente nos da los lineamientos que vamos a seguir, ¿no? Tanto los políticos, el tema del gobierno, para que vayan viendo el tema de una normativa y que les vaya a ayudar a establecer esta organización. Ya, entonces, ¿qué es la Constitución? La Constitución es una carta magna, también conocida con este nombre, que busca en sí proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos. Ya, entonces, con relación, obviamente, cómo va a estar actuando el Estado. Esta carta magna que rige todo lo que es el ordenamiento jurídico dentro de un Estado, es decir, que no hay una ley que puede estar por encima de ella. Ya es por eso que es conocida también con otro nombre, que es la ley suprema, ¿ya? Más la Carta Magna, Constitución o la ley suprema. Ya es una norma suprema de ordenamiento jurídico del país que hemos visto. Ya para aquellos que se preguntaban qué es la Constitución. Bien, dentro de la misma Constitución, dentro de sus mismos artículos, el artículo 410 establece la primacía de la Constitución, o sea, sobre cuál es su nivel que tiene la Constitución, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué nos dice este artículo? La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, ¿ya? Entonces, de esta manera goza primacía, o sea, preferencia frente a cualquier otra disposición normativa. Ya, entonces, dentro de la misma Constitución establece el tema de estos rangos. Como número 1 está la Constitución, después le siguen el tema de los tratados internacionales, después está el tema de las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de lo que es la legislación departamental, municipal y también por parte de los territorios indígenas. Ya, y finalmente, por debajo de esto están los decretos, los reglamentos y las demás resoluciones que están emanadas por parte del órgano ejecutivo. Ya, entonces de esta manera estamos poniendo el lugar de lo que sería la Constitución. Ya, entonces de esta manera podemos ver que más allá de que haya reglamentos, ciertos decretos que se establecen, la Constitución está por encima de todos. Ya, entonces, a su vez, pues la Constitución tiene partes que se componen de la siguiente manera. Hay una parte, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática se refiere a esas relaciones de los ciudadanos con el Estado. Esto nos enfoca en temas de los derechos, los deberes y las garantías que tienen las personas. Y la parte orgánica ya se establece por parte de la organización y separación de lo que son los poderes del Estado. Ya establece toda esa organización cómo va a funcionar el tema de lo que es el Estado. Ya, entonces, de esta manera, con estas partes, vamos a comenzar con la primera parte, que es la parte dogmática. Ya en este caso nos dice que la primera parte se refiere a lo que es la primera generación de derechos, en este caso a los derechos individuales. ¿A qué se refiere eso? Como el tema de derechos como el derecho a la vida,
derecho a la libertad, a la seguridad. Entonces, a eso se refiere con derechos individuales. Todo lo que se refiere a un individuo como un individuo. Entonces, los derechos están dirigidos solamente a una persona. ¿Ya? Entonces, la segunda, ¿qué es? La segunda generación de derechos. En este caso ya se refiere al tema de esos derechos económicos, sociales y culturales, tales como la alimentación, la vivienda que tiene que ser adecuada, al igual que la educación, la salud que tiene que ser para todos, la seguridad social que obviamente cada ciudadano necesita, al igual que su participación dentro de lo que es la vida cultural. Y pues algo importante también, el tema del agua y lo que es el saneamiento, y algo que cada día hacemos es el tema del trabajo. Entonces, todas las personas también estamos avalados por un derecho a trabajar. ¿Ya? Bien, también tenemos la tercera generación de derechos. En este caso ya se refiere al tema de los derechos colectivos. Ya en este caso estábamos refiriéndonos a esos sectores particulares de la población, como el tema de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Ya? Entonces a eso se refiere el tema de derechos colectivos, comunidad. ¿Ya? La cuarta generación de derechos, perdón, en este caso se refiere de manera general al derecho a la paz, al derecho al desarrollo, al medio ambiente. En sí, el cumplimiento de estos derechos hace suponer la colaboración de varios países, ¿ya? Entonces, en este caso es de manera conjunta, pero con otros países, ¿ya? Por eso se busca estos desarrollos de manera general o estos derechos de manera general, ¿ya? Y pues también tenemos la otra parte, que era la parte orgánica. En este caso, dentro de la misma Constitución, casi la última parte de su Constitución, está el tema de las reformas a la Constitución política del Estado. ¿En qué consiste el tema de estas reformas? Verán, estas reformas se refiere que si existe una necesidad por parte de la población o hay una exigencia que se necesita cambiar ciertas partes de la Constitución política del Estado, entonces se aplican estas reformas. ¿Ya? Entonces, de tal manera que dentro de la misma Constitución te pueda decir, tú puedes cambiar, tú puedes modificar, tú puedes editar esta parte, pero sin cambiar ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, de esa manera en Bolivia hay dos vías para el tema de cambiar el tema de la Constitución. Y tenemos estas dos reformas, la reforma parcial y la reforma total. Entonces, yo creo que ya entienden con el tema de estas palabritas, ¿no? Parcial y total. El parcial se refiere al tema de que solo se cambien ciertas partes de lo que sería algunos artículos, algunos párrafos e incluso ciertas oraciones, ¿ya? No tienen que afectar lo que es el texto completo. Y esto está a cargo de lo que es el órgano legislativo. De la misma manera, la reforma total ya está a cargo de lo que es la Asamblea Constituyente. Habíamos visto que la Asamblea se constituye tanto por sus dos cámaras, es bicameral. El tema de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, de esta manera, ellos son responsables para que puedan aprobar o no el tema de una reforma o editar o cambiar ciertas partes o en su totalidad lo que sería la Constitución política del Estado. Ya, entonces de esta manera, pues nos está dando pie o paso, por decirlo así, el tema de la misma Constitución, cómo podemos modificar o cómo podemos cambiar o qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Ya, entonces de esta manera nosotros vamos a profundizar en el tema de nuestra Constitución. Ya nosotros cuando hemos nacido a la vida republicana también se ha elaborado, bueno, había una necesidad por parte de la población, una vez que empezó el tema de las revoluciones, el tema del 6 de agosto, ha empezado con el tema de la independencia ya de manera establecida por parte de lo que serían los libertadores, ¿no? Bueno, en este caso el tema de estos representantes ya como presidente y vicepresidente, para que participen de esta nueva constitución o que pongan un nuevo orden. ¿Ya? Entonces la misma población es lo que le ha pedido. Ahora, ¿cómo ha empezado esto? Cuando la asamblea, en este caso bolivariana, en ese entonces, de los primeros años de nacimiento de nuestra querida Bolivia, se ha declarado ya independiente con el tema de su independencia, pues ha resuelto
ese mismo 20 de agosto de 1825, le han pedido la misma población, la misma asamblea, al presidente en ese entonces, que sería el libertador Simón Bolívar, un proyecto de constitución, solo un proyecto, ¿ya? Porque quien tiene que dar aprobación de esto, ustedes recordarán que el que se encarga del tema de la legislación es la Asamblea Legislativa, o el tema de lo que es el órgano legislativo. Ya, entonces, en este caso, se le ha pedido este proyecto, pero ¿qué ha pasado? Simón Bolívar, el 25 de mayo de 1826, recién ha mandado su proyecto acompañado con un mensaje, ¿no? Para que puedan aprobarse este texto, y pues de esta manera ha sufrido, obviamente, cuando se le ha presentado a su órgano legislativo en ese entonces, bueno, la Asamblea, ha habido algunas correcciones, no en su totalidad. Entonces ha pasado un tiempo y pues ha renunciado, o bueno, ha dejado el mandato lo que sería Simón Bolívar, para que dé paso a lo que es Antonio José de Sucre. Y fue él quien ha promulgado ya como presidente el 19 de noviembre de 1826 esta nueva constitución, la primera constitución con la que hemos nacido. Ya, entonces, de esta manera, aunque Simón Bolívar haya escrito el tema de la primera constitución, no ha sido en su gobierno promulgado, ha sido en el gobierno de Antonio José de Sucre. Ya, entonces, una vez que ha sido publicada y promulgada, en Sucre es donde prácticamente ha nacido el tema de esta publicación de esta constitución. Ya, entonces, de esta manera hemos encontrado que se pueda ver el tema de establecerse los 4 poderes. El tema del poder electoral también estaba ahí establecido. También establecía la figura de la presidencia vitalicia. También veía el poder legislativo en sus 3 cámaras en ese entonces. Había el tema de los tribunos, senadores y censores, cargos que también eran vitalicios en ese entonces. Ya, entonces, a ver, una vez que ya hemos tenido el tema de la Constitución, ha sufrido reformas, ha sufrido cambios, modificaciones, de acuerdo a, obviamente, ciertos intereses que ha habido en ese entonces, ya velando por el tema de seguridad o el tema de organización dentro del mismo Estado boliviano. Recuerden que a lo largo de la historia de Bolivia, pues hemos pasado y hemos vivido ciertos cambios históricos, pérdidas territoriales, cambios de presidentes, dictaduras. Entonces, a ello también ha dado consecuencia que se puedan realizar ciertas reformas de la Constitución. Ya, entonces, una vez que se ha promulgado el año 1826 a cargo del Congreso Constituyente, bajo la presidencia de Antonio José de Sucre. Entonces, esa era la primera que se ha redactado. Después, en el año 1831, nuevamente se ha reformado el tema de la Constitución, ya esta vez aprobado por el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Entonces ha incorporado en este caso la división territorial a lo que serían las provincias Litoral y de Tarija. Ha dividido los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Incluso ha incorporado el bicamerismo, lo que estábamos viendo, el tema de los representantes de los senadores, ¿no? Y también la elección de un presidente por un periodo solo de 4 años, pudiendo ser reelecto. ¿Ya? Entonces, esa es la gran reforma que ha hecho Andrés de Santa Cruz. Obviamente, esto estaba aprobado a través de su Asamblea General Constituyente. Ya en el año 1834, nuevamente, el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana ha promulgado una nueva reforma en base a la Constitución, donde ratificaba que la nación boliviana es para siempre libre e independiente. ¿Ya? Y no establece cambios significativos, pero pues de alguna manera el 6 de agosto, cada 2 años, el 6 de agosto, tienen que reunirse para un congreso bicameral en la capital de la República. ¿Ya? Entonces, de esta manera se ha promulgado a través de lo que sería el Congreso Constituyente en ese entonces. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Así ha pasado los años y en el año 1843 tenemos nuevamente una reforma a través de la presidencia de José Vallivian Segurola. En este caso ha aprobado este gobierno el tema de manifestar, o bueno, el tema de
organizar el tema de los departamentos, el departamento de Chuquisaca, Potosí, Paz de Ayacucho también había, el tema de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y lo que era el distrito litoral de Cobija. Y entonces ha establecido en su gestión que prácticamente se tome posesión sobre esto. Entonces, de esta manera se ha dado un cierto poder, se le ha dado también el tema de un periodo constitucional para que aprueben el tema de estos departamentos. Ya, entonces, obviamente, regidos bajo la supervisión de lo que sería la Convención Nacional. Asimismo, en el año 1851 volvemos a tener una reforma, pero en esta ocasión bajo la presidencia del señor Manuel Isidoro Belz. Ya, entonces, de la misma manera, se ha establecido que la enseñanza es libre, que está sujeta solamente por las condiciones de capacidad y moralidad. Ya, entonces, en este caso, también ha hecho un cambio en cuanto a la duración del mandato de un presidente. Ya no era 4 años, como lo han dicho en reformas anteriores. En este caso, se ha modificado a que se conviertan en el tema de 5 años, el tema de una función o el tema de un mandato de un presidente. Y no puede ser reelecto, sino después de un intervalo de 5 años. Recién puede volver a postularse para presidente. Obviamente, su órgano deliberativo a través de la Convención Nacional. En el año 1861 nuevamente tenemos una nueva reforma a través de la Asamblea Constituyente o Asamblea Nacional Constituyente, pero bajo la presidencia de José María Ancha. En este caso, ha anulado la pena de muerte. En ese entonces estaba establecido como una sanción, ya con excepciones en casos de asesinato, parricidio y traición a la patria. Ya, entonces todavía había en esos años el tema de una pena de muerte, ¿no? Entonces, este presidente también ha modificado el tema del mandato de un presidente. Ya no lo ha puesto 5, en este caso solo lo ha puesto 3 años y no puede ser reelecto, sino pasando un periodo. Entonces, casi similar, ¿no? Entonces, una vez 3 años su duración de su mandato al presidente, tiene que esperar un periodo y luego recién volverse a postularse. ¿Ya? Entonces, de esta manera, también establecido el poder legislativo que tiene que ejercer por una asamblea formada por el tema de los diputados. ¿Ya? En este caso, el poder legislativo ya no se ha compuesto por el tema de tres representaciones, por decirlo, el tema de senadores y representantes era anteriormente y los electores, ¿no? Entonces, en este caso ya solamente se ha convertido uno, que era unicameral, por decirlo así, porque tiene solo una cámara, la Cámara de Diputados. Entonces, con ello se queda. Después tenemos nuevamente otra reforma en el año 1868 a través de la Asamblea, bajo la presidencia del señor Mariano Melgarejo Valencia. En este caso, ha retomado el tema de la Cámara de Representantes y Senadores. ¿Ya? Entonces, ha vuelto a retomar esas cámaras. También ha modificado el tema de la presidencia. Nuevamente han puesto el tema de 4 años, el tema del mandato de un presidente, con derecho pues a reelección por otro periodo. Entonces no había un intervalo de lo que es el periodo. O sea, esta gestión terminaba, podía postularse a la siguiente gestión. Ya, entonces de esa manera hemos visto algunas reformas. También tenemos en el año 1871 la Asamblea Constituyente por Agustín Morales. Ya, entonces, a ver, en este caso del señor Agustín Morales, también se ha visto el tema de la modificación y, bueno, anular el tema de un artículo que mencionaba al tema de la esclavitud, ¿ya? Entonces, en este caso, ha anulado que la esclavitud, o bueno, que todo esclavo que pise el territorio boliviano es libre, ¿ya? Entonces, como en ese entonces todavía seguía manejando el tema de los esclavos, ya sea por parte de nuestros países vecinos, donde todavía manejaban esta forma de administrar, digamos, ciertos recursos. Entonces, en este caso, a las personas
todavía tenían el tema de estos, regidos bajo estas normas, ¿no? Que no contaban las personas con el tema de estos derechos libres, el tema de ese acceso, ya sea a la alimentación, educación. Había países donde todavía se contaba con el tema de su esclavitud y no se los contaba ya con el tema de ser ciudadanos o personas, sino como animales, objetos. Ustedes recordarán en el tema de la historia, ¿no? Entonces, en este caso, este presidente ha hecho la anulación del término de lo que es la esclavitud. Ya ha retomado nuevamente lo que es la asamblea, en este caso como poder legislativo, y pues lo ha constituido por parte de lo que son los diputados. Ya ahí nuevamente ha tocado el tema de los presidentes del mandato, que tiene que durar 4 años y no puede ser reelecto, sino tiene que pasar sí o sí un periodo. ¿Ya? Entonces también ha abolido el tema de la pena de muerte. Igual que en gestión anterior, con el tema de excepciones en caso de asesinatos y parricidio o traición a la patria. ¿Ya? Entonces hasta ahí todavía se seguía manteniendo el tema de la pena de muerte. En el año 1878, nuevamente Hilarión Daza, a través de lo que es la Asamblea Constituyente, reforma nuevamente la Constitución. Ya en este caso, pues, ha separado el concepto de lo que es la ciudadanía. Ha suprimido lo que es el Consejo de Estado y fija 2 alcances del régimen municipal, con lo que sería instalación de consejos en capitales, en las capitales de los departamentos y lo que serían provincias. Asimismo, ha eliminado la potestad para cada boliviano de portar armas. Ya, entonces, en este caso, ya no quería, que seamos libres, ¿no? Algunos países todavía tienen el tema de este reglamento, que los ciudadanos pueden acceder al tema de tener un arma en casa. Entonces, seguramente en esos años ha habido muchos conflictos o problemas por el tema de portar un arma. Bien, en el año 1880 nuevamente tenemos una reforma a través de la Convención Nacional, en este caso por la presidencia de Narciso Campero. En aquí ha reconocido el tema de la religión católica y apostólica, asimismo la romana que existía en ese entonces, y permite lo que es el ejercicio público de todo otro culto, ¿ya? O sea, era libre para el tema de la religión. Ha incorporado el tema de 2 cámaras en el tema del poder legislativo, y en este caso ya se ha quedado con una organización bicameral, tanto para la Cámara de Senadores y lo que sería la Cámara de Diputados. Ya nuevamente se ha vuelto a esta organización. Finalmente en 1938, hemos sufrido otra reforma bajo la presidencia de Germán Bush a través de la Convención Nacional. Ya en este caso, pues, también ha tocado el tema del mandato del presidente con un periodo de 4 años. Ya, entonces, de esta manera, sí o sí tienen que pasar un cierto periodo para poder ser reelegidos. Asimismo, ha reivindicado lo que era el dominio originario del Estado sobre el tema de sus sustancias del reino mineral, de sus tierras, con todas sus riquezas, tanto los ríos, los lagos, el tema de sus aguas, por decirlo así, y el tema de sus riquezas medicinales, que también lo tenía Bolivia, ¿no? Entonces, desde ese entonces, imagínense, estaban con la mentalidad de que nosotros somos un estado plural, ¿no? Entonces tenemos diferentes culturas, diferentes lenguas, pero no de manera manifiesta, ¿no? En estas constituciones. Bien, tenemos también, ya avanzando, lo que sería el siglo XX, en 1945, otra vez, nueva reforma a través del presidente Gualberto Villarroel López, a través de lo que es la Convención Nacional. Ya en este caso se ha implementado lo que es el voto a la mujer. Ha sido una de las reformas más fuertes que ha pisado dentro de nuestra historia, de nuestra Constitución. Ya, entonces, de esta manera se ha reconocido la formación de municipalidades que reconocen el derecho de elección y elegibilidad a lo que es la mujer boliviana. Entonces, voto de la mujer en este caso.
En 1947, de la misma manera, nueva reforma a través del presidente Enrique Herzog, a través del Congreso Nacional. Ya ha sido, bueno, en este caso, perdón, ha sido reducido el mandato del presidente a 4 años y se mantiene el voto de la mujer en lo que son las elecciones municipales. ¿Ya? En el 61, con el presidente Víctor Paz Estenssoro, nuevamente se sufre una reforma aprobada por lo que es el Congreso Extraordinario, donde se ha establecido el mismo 6 de agosto, por primera vez en el Congreso, sin facultades constituyentes, que ha sancionado una Carta Magna incorporando medidas emergentes de lo que era la Revolución de 1952. Ya, como el tema de la nacionalización de las minas, el sufragio universal, todos podían votar sin ningún tipo de discriminación, por decirlo así, o ningún tipo de límites. Entonces, de esa manera también se ha manifestado el tema de una reforma agraria, que era muy importante para el tema de los campesinos, la reforma educativa también, y el régimen de seguridad social. ¿Ya? Entonces, ya aquí hemos profundizado el tema de estos derechos, cosa que en otros países ya estaban un poco más avanzados, ¿no ven? También tenemos otras reformas con el señor René Barrientos. En el año 1967 ha establecido ya nuevamente el tema del mandato del presidente ya por 5 años. ¿Ya? Y de la misma manera con posible de reelección transcurrido un periodo de gobierno. ¿Ya? También ha establecido que el Congreso Nacional debe reunirse cada año en la capital de la República, que es en Chuquisaca, Sucre, el 6 de agosto. De esta manera, también pueda organizar el tema de sus resultados, ¿no? De cada gestión de los mismos presidentes, así mismo como el tema de cada representante público. Bien, también tenemos, ya llegando hasta los últimos años, en 1994, también se ha sufrido una reforma a cargo del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En este caso, este presidente ha establecido el carácter multiétnico y pluricultural en una república. O sea, nos ha ya manifestado que somos una república que tiene un carácter multiétnico, somos pluriculturales y nosotros estaríamos adoptando el tema de un gobierno democrático, representativo y que esté fundado en lo que es la unidad, la solidaridad de todos los bolivianos. ¿Ya? Y también un hecho importante que también hizo es el de establecer el Tribunal Constitucional. ¿Ya? También se ha establecido el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo con la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, cosa que no había años anteriores. Finalmente llegamos al 2004 y pues en este caso ya a cargo de lo que es el señor Carlos de Mesa Gisbert, lo que sería a través del Congreso Nacional, ¿ya? Y pues el 2009 con el que tenemos actualmente. Pero ¿qué ha pasado en el 2004? ¿Qué ha pasado esos años para que llegamos a hoy en día, en el 2009, bueno, con una nueva constitución donde se ha aplicado una reforma total de la constitución? Ya se ha modificado en su totalidad el tema de la constitución y obviamente a través de la Asamblea Constituyente que ha velado por el tema de que sea beneficioso para todas las personas. Vamos a ver el siguiente video. Vamos a recordar un poquito de historia. Yo sé que se deben recordar, pero a ver, vamos a ver un poquito, refrescar la memoria. El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. Es octubre de 2003. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada está prácticamente atrincherado en la Casa Presidencial de San Jorge. Ya ha perdido el control de toda la situación, enervada por las muertes con acciones de violencia callejera organizada. El desmoronamiento definitivo se dio cuando el viernes 17 Sánchez de Lozada envió por fax al Parlamento un amargo texto de renuncia. Al poner mi renuncia a consideración del Honorable Congreso Nacional,
El saldo trágico de sus 14 meses de gobierno fue de más de 70 muertos. Acababa dramáticamente una etapa de la democracia reabierta en 1982 y que se caracterizó por la presencia, sobre todo, de 3 partidos políticos: el MNR, el MIR y ADN. Estos partidos tradicionales agotaron un modelo que poco a poco le fue dando la espalda a la gente y terminó enredado en procesos de exclusión, favoritismo de élites de poder y un cuoteo descarado de los espacios del Estado. Pero terciaron también 2 partidos populistas: Conciencia de Patria de Carlos Palenque, un ex folclorista y notable comunicador, y Unidad Cívica Solidaridad de Max Fernández, empresario cervecero, que sobre la base del poder de la CBN logró un respaldo de votos importante en sectores populares del Valle y los llanos del país. El agotamiento de la democracia pactada, víctima de la exclusión y la corrupción creciente, terminó por enajenarse el respaldo popular. Se produjo el terremoto político del cambio, expresado en el voto, que por primera vez desde 1966 y por primera vez en una democracia real otorgó un mandato claro a un candidato, Evo Morales, el primer presidente de raíz indígena de la historia del país, con más del 53% de los votos. Nada más al llegar al gobierno, el presidente Morales aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente y en 2009 se aprueba una constitución mediante la cual se crea el Estado plurinacional. Después de 185 años, Bolivia dejó de ser un Estado republicano y pasó a ser un Estado plurinacional con cambios profundos. Crónica, pasajes de nuestra historia. Bien, ya hemos recordado un poquito de historia, entonces por ello ha pasado lo que se ha hecho en la reforma en el año 2004. El 13 de abril se ha establecido una asamblea constituyente como único mecanismo de reforma total de nuestra constitución política del Estado. De la misma manera, pues, a través de estos problemas, conflictos sociales, bueno, en ese entonces el presidente Carlos de Mesa ha tenido una función principal que era el de convocar a las elecciones, ¿no? Pero más allá de eso también ha planteado el tema de que se pueda tomar 3 mecanismos para que impulse el tema de la democracia. Ya el tema de la democracia participativa a través de lo que es la Asamblea Constitucional, el referéndum y lo que sería la iniciativa legislativa ciudadana. Ya, entonces hemos visto que había 3 poderes, bueno, no 3 poderes, sería 3 partidos políticos, el MNR, el ADN y el MIR, ¿no ve? Entonces estos partidos, por ejemplo, tenían cierto poder dentro del mismo gobierno y en sí dentro de la administración pública. Entonces mucha gente ha sido relegada, desplazada y no se veía por el tema de sus necesidades. Entonces en algún punto tenía que estallar prácticamente. Entonces en este caso le tocó en la gestión del señor Carlos de Mesa y prácticamente él ya le ha dado fin al tema de estos monopolios de estos partidos políticos por el tema de que ya eran los únicos para el tema de postularse, para el tema de presentar sus candidatos frente al pueblo boliviano. Entonces, de esa manera, él ha tratado de incorporar el tema de agrupaciones ciudadanas. Ahí teníamos por la participación del señor Carlos Palenque y pues de otros representantes también queridos por ciertos grupos ya pequeños, pero de otras agrupaciones, ya no de los mismos partidos tradicionales que cada año se presentaban. Ya, entonces, de la misma manera también ha convocado a agrupaciones de los pueblos indígenas que se presenten al tema de la comisión electoral. Y entonces, de esta manera, pues, ha tratado de incorporar a casi toda la población.
¿ya? Y obviamente con esa misma función de seguir organizándonos y uniéndonos así como está. Hemos atravesado ese tema del Congreso Nacional con el señor Carlos de Mesa y pues han enfrentado esta situación y pues ya a su vez convocando las elecciones, las mismas personas al realizarse este tema de estos grupos, estas agrupaciones, ya sea de comunidades, ya sea el tema de ciertos candidatos de pequeñas agrupaciones, pues se ha elegido como presidente a lo que era el señor Evo Morales, para que luego en el 2009 se establezca una nueva constitución. ¿Ya? Entonces, esta constitución, ¿cómo ha surgido? Vamos a ver. El 6 de marzo del 2006, el señor Evo Morales ha establecido dos leyes especiales, la ley 3364, que refería a una convocatoria a la Asamblea Constituyente. Asimismo, la segunda ley, la 3365, que refería a un referéndum nacional para el tema de las autonomías departamentales. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando había el tema de estos conflictos sociales, todo se centraba en el tema del Departamento de La Paz y lo que era la sede de gobierno así, ¿no? La Paz y lo que era la ciudad del Alto. Gran participación en esos años, pero pues a su vez los otros departamentos han sido, no han tenido una gran participación dentro de esto. No solamente han sido como veedores en este tipo de conflictos y solamente han sido como víctimas de toda la organización o bueno, de todo lo que estaban manejando la administración pública de estos gobiernos. Ya, entonces, a ver, el señor Evo Morales ha convocado el tema de las autonomías y muchos departamentos querían el tema de la autonomía, por ello ha convocado a este referéndum y que cada departamento pueda decidir si quería ser autónomo o no, para que pueda tomar ciertas decisiones y establecer leyes dentro de su misma jurisdicción. Asimismo, el 6 de agosto ya del 2006 se ha inaugurado lo que es la asamblea en la ciudad de Sucre con el objetivo de trabajar con el tema de máximo de un año con lo que sería la nueva constitución política del Estado. Ya, entonces esa era su misión prácticamente de lo que era la asamblea y que era urgente el tema de esta nueva constitución para que se establezca ya un orden dentro de las mismas personas porque se vivía todavía con el tema de una inestabilidad dentro de nuestro país. Ya, entonces, como se inaugura la asamblea, han empezado a trabajar con ciertos conflictos, obviamente por parte de los opositores. Había personas que no querían el tema de que se establezca una nueva constitución, solamente que se quería hacer solamente pequeños cambios. Entonces ha habido varios problemas en esos años, cosa que ya finalmente se ha dado el tema de presentar el tema de la constitución política de Estado. No sé si se recordarán de su papá, seguramente, pero se ha repartido por todas las calles aquí en la ciudad de La Paz, en el Alto, mayormente el tema de estas nuevas constituciones. Incluso se los brindaba a través de lo que son los periódicos, entonces estaban manifestándole a todo el pueblo, haciendo llegar a todo lado el tema de esta constitución, ¿ya? Para que de esta manera la gente, el pueblo boliviano, pueda reconocer en cómo le afectaría. ¿Cómo se estaría estableciendo esta Carta Magna que en sí tiene que velar por el tema de nuestros derechos dentro de nuestro país? ¿No? Entonces, una vez que se ha llevado el tema del referéndum, el 25 de enero del 2009 se ha aprobado este texto íntegro dentro del proyecto de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Entonces, lo que nos ha conllevado al tema del referéndum. Y pues ha ganado a nivel nacional con un 61.43%. Que sí estaban de acuerdo con la nueva constitución política del Estado. Entonces, ahí tenemos el resultado, tanto en Chuquisaca, La Paz, en Tarija, por ejemplo, estaban medio indecisos, casi a la mitad, 56% ha dicho que no estaba de acuerdo con el tema de la constitución, lo mismo con el tema de Santa Cruz, no estaban de acuerdo. Beni de la misma manera, y pues Pando de la misma manera, nuestra región oriental y parte de nuestro valle.
Entonces, Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca, casi luchando, ¿no?, entre sí, ¿no?, han ganado con el tema del sí a la Constitución Política del Estado. Y entonces, de esta manera, se ha aprobado el 7 de febrero del 2009, el presidente Evo Morales ha promulgado la Constitución Política del Estado, ¿ya? Y en una ceremonia en lo que sería la ciudad del Alto, donde tenía mayor apoyo por parte de esta ciudad. Entonces, en ahí es donde se ha dado el encuentro y ha promulgado. Entonces, vamos a ver el siguiente video igual, cómo se ha establecido entre la multitud la promulgación de esta Constitución, y pues ya 2 días después se ha presentado frente a la Gaceta, donde se debe presentar el tema de las leyes, decretos. Entonces, una vez establecida dentro de la Gaceta, entonces en ahí ya está vigente, ¿ya? Entonces, la Constitución ha entrado en vigencia el 9 de febrero de 2009. El referendo constitucional de Bolivia de 2009 se realizó el 25 de enero de ese año. La nueva constitución fue aprobada con el 61,43% de los votos. Tras ese histórico hecho, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el presidente Evo Morales y publicada en la Gaceta Oficial el 9 de febrero de 2009, fecha en la que entró en vigencia. En este día histórico, proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado Plurinacional Unitario, social y económicamente. Crónica, pasajes de nuestra historia. Bien, entonces, una vez promulgada el tema de la nueva Constitución Política del Estado, es pues con la que estamos hoy en día, ¿no? Entonces, esta nueva Constitución, que ya es la Constitución Política del Estado vigente, pues también está dividida en 5 partes. La primera parte se enfoca en las bases fundamentales del Estado, de los derechos, deberes y lo que serían las garantías. Ya, asimismo, la segunda parte está enfocada en lo que es la estructura y la organización funcional del Estado. Cómo va a funcionar, cómo va a ser el tema de en qué va a estar dividido, cómo va a ser los poderes, los órganos, ¿ya? Entonces, también tenemos la tercera parte que establece la estructura y organización territorial del Estado. Si va a estar por cantones, provincias, departamentos, a eso se refiere. Finalmente tenemos la cuarta parte que se enfoca en la estructura y organización económica del Estado, ¿ya? Y la quinta parte tenemos la jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Ya eso lo habíamos visto, que se enfoca en el tema de cómo va a estar el tema de los niveles de la Constitución, ¿no? ¿Ve? Y la reforma en que se enfoca, si los cambios parciales o totales. Entonces, empecemos con la primera parte. Aquí se les he puesto 8 artículos, quizá los más importantes, porque del 1 al 45 en este caso, bueno, estaría estableciendo las características del Estado boliviano, los derechos, los deberes, estas garantías, tanto de la nacionalidad y lo que sería la ciudadanía. En el artículo primero, en ahí es donde nos dice que somos un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre e independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, ¿ya? Entonces, desde ahí, aparte el tema de que todos los departamentos deberían ser autónomos. El artículo 3 también mencionaba uno importante, que es el reconocimiento de la lengua, bueno, de las 35, o bueno, 36 sería, bueno, 35 lenguas de lo que serían, o idiomas de los pueblos indígenas originarios. Ya solamente se estaba reconociendo el tema del castellano y bueno, ya en aquí ya se ha dado paso a los 36 pueblos de los territorios indígenas. Así también tenemos el artículo 8, donde el Estado asume y promueve como principio ético-moral de lo que sería la maquella, la mayulia y el amazú. Ya no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Entonces,
Entonces, de esta manera también se han establecido otros términos que con lo que el gobierno actualmente maneja ciertas políticas, el summa camaña, que es vivir bien, también de la vida armoniosa, el tema del tecocawi, que es vida buena, y dimaraey, tierra sin mal, y chapajñan, que es el camino o vida noble. ¿Ya? Entonces, de esta manera también tenemos otro artículo, el artículo 14, donde todos los seres humanos son iguales ante la ley. Ya, y nadie será discriminado por raza, sexo, color, edad. Entonces, ya está estableciendo los derechos que tiene cada ciudadano. El artículo 21 también manifiesta que todos tenemos el derecho de participar libremente en lo que es la formación, ejercicio y control del poder político, ya a través, obviamente, de nuestros representantes. Ya, y pues tenemos el artículo 30 de la misma manera, que hace referencia a las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos que tienen derecho, que tienen que ser consultados mediante sus representantes, obviamente, y siguiendo sus normativas que ellos mismos manejan. Asimismo, tenemos el artículo 32, donde establece que ninguna persona será sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. Esto por el tema de las dictaduras que ha pasado hace años anteriores, ¿no? Y no se ha encontrado ciertos cuerpos de algunos familiares, personas, entonces enfoque a eso. También tenemos el artículo 37, donde garantiza el acceso al sistema de salud universal. De ahí ha surgido el tema del SUS. Y también tenemos el artículo 45, en donde los trabajadores tienen derecho libre a lo que es a la sindicalización, ya incluso para que puedan tener sus derechos a través de las empresas, ya sean privadas o el tema de las empresas públicas. Ya, entonces nadie les puede privar de eso. Asimismo, en la segunda parte, donde se habla de la estructura y organizacional, estructura y organización funcional de lo que es el Estado, también he puesto ahí 8 artículos importantes. El artículo, desde el artículo 145 al 268 se determina el tema de los órganos de poder que van a tener dentro del Estado. Es el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Ya, de esta manera se ha establecido esta organización y asimismo se les ha atribuido el tema de ciertas funciones y qué pueden hacer y a qué atribución prácticamente tienen cada poder. Entonces habíamos visto un poquito de ello en la anterior clase. Y pues de la misma manera tenemos la tercera parte. Tenemos el tema de la función judicial y tribunal constitucional plurinacional. En este caso, la tercera parte, que se enfocaría ya en la estructura y organizacional territorial del Estado, desde el artículo 269 al 305, estaríamos hablando que define la organización territorial del Estado y el régimen de lo que serían las autonomías. De esta manera se reconoce el tema de la autonomía departamental, reconocimiento también de lo que es la autonomía regional y pues también de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿ya? También tenemos la cuarta parte, que se enfoca a la estructura y organizacional económica de lo que sería del Estado, en donde se definen las funciones del Estado, la economía y las políticas económicas. Aquí, ya, entonces en este caso estaríamos hablando donde se estaría estableciendo lo que es el modelo económico plural, que está constituido por formas de organización económica comunitaria. Entonces, en base a esto, esta parte también se ha enfocado lo que es el modelo económico del mismo gobierno. Entonces, para que puedan articular el tema de los recursos naturales que son de propiedad y dominio directo del pueblo boliviano. Entonces, de esta manera es correspondiente al Estado el tema de su administración. Bien, en este caso, la quinta parte, habíamos visto el tema era de la jerarquía normativa y la reforma de la Constitución, habíamos hablado acerca de ello, en qué se enfocaban. Era el tema de la primacía, el tema de los niveles que tenía la Constitución que habíamos visto en la primera parte.
ver, vamos a ir retrocediendo en esta parte. Ya. Entonces, la quinta parte, por ejemplo, se enfoca a lo que es la primacía y la reforma de la Constitución. Entonces, en aquí ya se le ha definido que la Constitución es la norma suprema de ordenamiento. Entonces, también se ha establecido el tema de sus reformas, que tenemos 2 vías para el tema de las reformas que tenemos dentro de nuestro territorio boliviano, ya sea por la reforma parcial y la reforma total. Ya una vez aprobada el tema de esta Constitución, ya ha entrado en vigencia y pues las reformas que se han establecido para esta Constitución ha sido casi en su totalidad. Ya. Bien, entonces ya hemos repasado el tema de esta parte de la Constitución. Si alguien tuviera alguna pregunta, duda, estoy aquí para escucharles, o si está todo claro. Bien, se les ha puesto los artículos más importantes y así también el tema de lo que serían lo más importante de la Constitución, ¿ya? Bien, vamos a continuar con el tema de un banco de preguntas a la siguiente clase. Ya, yo sé que están cansaditos y seguramente ya el tema de la materia que es un poquito teórica, entonces para que se desestresen 5 minutos. Bueno, eso depende también del tema del horario, cómo se están organizando ustedes. Recuerden que ustedes ya están a un paso adelante para terminar las materias y ya están listos y preparados para rendir su examen. Ya, entonces de esa manera el lunes vamos a continuar con un banco de preguntas de estas materias, bueno, de estos temas que hemos avanzado, para que puedan evaluar el tema de sus conocimientos. Yo sé que a veces es un poco complicado memorizarse ciertos parámetros, pero ahí se les ha puesto lo más importante. Ya, entonces buenas noches a todos, que tengan un lindo fin de semana.